En mi corazón guardo tu palabra, porque es una lámpara a mis pies, alumbra mi camino y me enseña dónde iré. Me enseñas a ser prudente, tú y yo me deleitaré, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz para corregir. Dios bendiga a todos ustedes. Señorita Melissa, gracias por estar nuevamente conectada. Igual también usted, buenas tardes. Dios le guarde y le bendiga. Vamos a prepararnos. Yo sé que después de probar alimento, bueno, pues ahora sí que nos da un sueño tremendo. Bueno, vamos a hacer, hermano, todo lo posible por no dormirnos, hermanos. Recuerde que estamos ante la presencia de nuestro Dios y también sabemos que el Señor está entre nosotros. Y también, hermanos, es importante seguir adelante en la oración a nuestro Padre. Gracias a todos ustedes por estar también en este lugar para seguir alabando a nuestro Dios. Nuestro hermano Toniel va a dirigir los himnos, creo que es hermano Toniel. La oración, nuestro hermano Ismael Torres, un himno, Jesús Mireles, predicación, un servidor, un himno, hermano Toniel, otra vez, hermano Toniel, dirige la cena, Mario Saucedo, y le ayuda al hermano Jesús Mireles, y oración final, nuestro hermano Andrés. Nuevamente, los himnos, nuestro hermano Toniel, la oración, Ismael Torres, himno, Jesús Mireles, predicación, un servidor, un himno, hermano Toniel, dirige la cena, Mario Saucedo, y le ayuda al hermano Jesús Mireles, nuestro hermano Andrés va a dirigir la última oración. Que Dios les bendiga, hermanos, y vamos a dar comienzo. Adelante, hermano Toniel. Dios los guarde. Buenas tardes, vamos a continuar con el culto en este día. Vamos a cantar de los corarios, número 68. Número 68. Digno es el Cordero. Vamos a cantar. Digno es el Cordero que inmolado fue, de tomar el reino, honra, gloria y pres. Para abrir el libro nadie se encontró, Él fue solo digno, cante nuestra voz. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero que en la cruz murió, por llevar el mundo cerca de su Dios, y donde reinaba densa oscuridad, en la luz del cielo vino a derramar. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero, canten voces mil, que la humana raza vino a redimir. Digno es el Cordero, salvación a Él, y al que está en el trono, hoy y siempre amén. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Vamos a cantar el que está ahí abajo, el 69, este es el día. Este es el día, este es
es el día que el Señor nos dio, que el Señor nos dio. Seré feliz y le adoraré, y le adoraré. Este es el día que el Señor nos dio. Seré feliz y le adoraré. Este es el día que el Señor nos dio. Este es el día de obedecer. Solo en Jesús hallarás perdón. Este es el día de obedecer. Solo en Jesús hallarás perdón. Este es el día de obedecer. Este es el día de encontrar la paz, No tardes más, ven al Salvador. Este es el día de encontrar la paz. No tardes más, ven al Salvador. Este es el día de encontrar la paz. Número 82, Mi dulce canto de los corales. Después de este canto tendremos la primera oración. Cantemos. Cristo camina conmigo, puedo sentir su calor. No hay problema ni dudas, con él no hay temor. Suena mi dulce canto, es de felicidad. Suena mi dulce canto, Cristo conmigo va. Puedo sentir esa calma que su presencia me da. Puedo sentir su ternura, por él no hay ansiedad. Suena mi dulce canto, es de felicidad. Suena mi dulce canto, Cristo conmigo va. Siento su amor que me llena de paz y tranquilidad. Puedo sentir la dulzura que su palabra da. Suena mi dulce canto, es de felicidad. Suena mi dulce canto, Cristo conmigo va. Buenas tardes, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros para estar en reverencia. Bendito Padre Celestial, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Padre, por permitirnos estar aquí sin ningún día más de vida, Padre. Y gracias, Padre, por la fuerza que nos das, Señor, día con día. Nos suplicamos, Padre, por los hermanos que no pudieron estar aquí, Señor. Te suplicamos, Padre, también por los hermanos que se acaban de retirar, Señor, que puedan llegar con bien a su destino. Así también te suplicamos, Padre, por cada uno de los hermanos, Señor, que se encuentren enfermos, Señor, o se encuentren de viaje, Padre. Sé tú con ellos, Señor. Así también te suplico por los hermanos que se encuentren aquí, Señor, por los que están pasando por algún problema, alguna situación. Por aquellos jóvenes, Padre, que están pasando por pruebas también, Señor. Suplicamos por ellos, Señor, por sus metas, objetivos, Señor, por sus proyectos, Padre, Señor. Siempre, Señor, poniéndote a ti en primer lugar, antes que todas las cosas.
porque sabemos que el enemigo anda como un rugiente buscando a quien devorar, Padre. Suplicamos aquí, Señor, por cada uno también de los hermanos, Señor, que se encuentran con algún problema de salud, Señor. Pido por ellos, Padre, Señor, así también por los hermanos que están en sus hogares, Padre, escuchándonos, Señor, también, Señor, que la predicación de esta tarde sea de gran bendición, Señor, para nosotros, Señor. Y no simplemente la llevemos en nuestros pensamientos, sino también en nuestro corazón, Señor, y poniéndola en práctica, Padre, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu amor y tu bondad día con día. Gracias, Padre, y que estos signos, Señor, que estemos entonando, Señor, y la predicación, Señor, sean de gran bendición para nuestra vida, Señor. Así también, Señor, para nuestro corazón, día con día. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenas tardes, hermanos, de los himnarios cantos espirituales. El número 28, pronto la noche viene. Número 28, pronto la noche viene. ¿Se tienen? Tenemos. Pronto la noche viene, tiempo es de trabajar. Los que lucháis por Cristo, no hay que descansar. Cuando la vida es sueño, gozo, viva salud, y en la mañana hermosa de la juventud, pronto la noche viene, tiempo es de trabajar para salvar al mundo, hay que batallar. Cuando la vida alcanza toda su esplendidez, cuando es el mediodía de la madurez, pronto la noche viene, tiempo es de trabajar. Si el pecador perece y no ha rescatado a una edad provecha, débil y sin salud, habla la misma tarde de la senectud. Pronto la noche viene, listos a trabajar, listo que muchas almas hay que rescatar. Quien de la vida el día puede desperdiciar, viene la noche cuando nadie puede obrar. Dios los bendiga. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar. Pasen a su clase los niños, por favor, son tan amables. Dijo un hermano, ¿dónde quedó el tema? Así le pasó una vez al hermano Paco Rodríguez. ¿Dónde quedó el tema? Me dejó en la mochila, ¿verdad? Bien, hermanos, los que nos quedamos aquí, hermanos, vamos a prepararnos, hermanos, para tener una mención de la palabra de Dios, que es muy importante. Seguimos alimentando, ya lo hicimos por la mañana con las clases y también con el sermón que nos trajo también nuestro hermano. Y para ello, hermanos, vamos a tener una reflexión, más que nada, en este tema, en esta tarde, donde hablaremos, hermanos,
predicando con confianza la palabra del Señor. Hermanos, cuando escuchamos este tipo de temas, que muy poco, hermanos, se puede dar, hermanos, estos mensajes en la iglesia del Señor, pero es importante, hermanos, tener esa confianza cuando predicamos de la palabra de Dios. Y vemos en la Escritura, hermanos, donde hay personajes, hermanos, sobre todo algunos de los apóstoles, hermanos, que lo hicieron con una confianza tremenda, hermanos, sobre todo también, hermanos, con una seguridad, hermanos, y sin temor a nada. En ocasiones, hermanos, me llegan a preguntar, y me dicen, hermano, ¿cómo le hago para predicar la palabra? Y hermano, como lo hicieron los apóstoles, como lo hicieron los discípulos, con confianza y con valentía y con entrega. Es muy importante, hermanos, lo que vamos a ver en esta hora, predicando con confianza la palabra del Señor, como quieran. Claro, tenemos el mejor ejemplo del Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo, hermanos, predicaba, pero también tenía a su alrededor o a su lado a 12 discípulos, los cuales, hermanos, preparó para esta tarea que no es tan fácil. No es tan fácil. Si yo le preguntara a usted, ¿ya ha sido fácil llevar el mensaje a una amiga, en el caso de una hermana? Seguramente que no. ¿Verdad que no? Si yo le preguntara a un varón, hermano, ¿ha sido fácil predicar la palabra a un compañero? Me va a decir que no es fácil, hermano. Pero cuando estamos preparados, cambia todo, hermano Mario Saucedo. ¿Por qué? Porque así como el Señor, ¿sí?, predicó y preparó a 12 hombres sin letras, hombres del vulgo, hombres, hermanos, que el Señor los fue moldeando. En una ocasión, hermanos, me preguntaron, bueno, ¿y por qué el Señor no escogió a hombres con letra? Si había en ese tiempo hombres capacitados, conocedores de la ley. Bueno, es que todo estaba preparado. A veces es un poquito más fácil preparar a alguien para la misión que el Señor tenía en mente. Hombres sin letras, hombres del vulgo, hombres que el Señor los fue preparando, porque el ministerio que él venía a cumplir, ¿venía de quién? De su Padre. En Hechos capítulo 4, habla de estos dos discípulos del Señor. Habla, hermanos, de Pedro y de Juan. Por eso decimos, predicando con confianza la palabra del Señor, como Pedro y como Juan. Pero ¿qué pasó con Pedro y con Juan, hermanos? Antes de que ellos, hermanos, estuvieran en una situación difícil. Meditemos por un momento en ello, hermanos. Dice el capítulo 4, versículo 1. Hablando ellos al pueblo, ¿quién está hablando? Está hablando de Pedro y de Juan. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Dice, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Hermanos, predicar la palabra del Señor con confianza, como lo hacía Pedro y como lo hacía Juan, hermanos, nos va a llevar a una enseñanza muy importante para estos tiempos. Dice, hermanos, les echaron mano, lo pusieron en la cárcel, ¿sí? Pero muchos de los que habían oído la palabra
creyeron y el número de los varones era como los 5,000. Entonces, al día siguiente, que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto, hermano? ¿Qué es lo que ellos habían hecho, hermanos? Habían hecho una sanación, hermano. Y les están diciendo: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, ¿sí?, que era valiente, hermanos, ¿sí?, y que no le importaba, hermanos, lo que le fuera a suceder, dice la palabra de Dios. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, hermanos, a Pedro, hermanos, se le abrió esa oportunidad, esa puerta de predicar el Evangelio. Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Por eso, hermanos, en el versículo 29, hermanos, en el versículo 29, dice la palabra de Dios, ¿sí? Veamos, hermanos, primeramente, antes de leer, hermanos, el enfoque a dónde nos va a llevar, hermanos, porque, hermanos, Pedro y Juan iban a pasar por una situación difícil, que tal vez algún día, y no sé si haya pasado, pero puede darse de que algún día, hermanos, se levante alguien contra la iglesia del Señor y pueda arremetir contra cualquiera de nosotros. No estamos exentos, hermano, de padecer lo mismo. No estamos exentos. Pedro y Juan tenían en mente tres cosas, hermano. Cuando ellos hacen esa curación, hermano, y diciéndole a todo el pueblo lo que había sucedido y en el nombre de quién habían hecho esto, es decir, que darle crédito al Señor. Nunca fue de que ellos dijeran: por nosotros este hombre está así. No, siempre por delante y en primer lugar, por él, este hombre, ¿por quién? Por el Señor. A ese que ustedes crucificaron, él está ahora sano. Pero Pedro y Juan tenían tres cosas en mente. Primero, que Dios los iba a proteger. Dos, que Dios los iba a proveer. Y tres, que el Señor los iba a fortalecer. Ojalá, hermanos, que un día nosotros, cuando pasemos la situación por la cual va a pasar Pedro y Juan, tengamos esas tres cosas en nuestra mente, hermano. Que pase lo que pase, aunque estemos predicando la palabra, no solamente aquí, que es importante, estamos alimentando, como decía el hermano en su clase, es importante, hermanos, pero también, hermanos, mucho más importante, hermanos, es, hermanos, poner en práctica esa alimentación que estamos recibiendo de nuestros hermanos también. Ponerla en práctica, esa es la parte principal de un discípulo del Señor. Y Pedro y Juan están seguros de la protección de Dios, están seguros que Él los va a proveer, y lo que también están seguros es que el Señor los va a fortalecer, ¿sí?, a todo aquel que predica su palabra, hermanos. Dice el versículo 29, dice, hermanos, la confianza, hermanos. Dice el versículo 29 de Hechos 4, y ahora, Señor, fíjate, hermano, y ahora, Señor, mira sus amenazas
¿Ustedes creen que Dios no había visto eso? Cuando ya se los había dicho desde un principio que por causa mía iban a padecer muchas cosas. Por eso Pedro y Juan no les era nuevo que a ellos les iban a querer hacer daño. Y dice, hermanos, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos, fíjate lo que dice, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Qué significa la palabra, hermanos? ¿O qué quiere decir la palabra denuedo? Bíblicamente hablando, significa que ellos, hermanos, tenían suficiente energía para seguir adelante. Y que ellos, hermanos, tenían ese valor para predicar la palabra, porque tenían confianza en el Señor. Y también, hermanos, la palabra de nuevo, hermanos, significa no solamente energía y valor, sino también ánimo, porque sabían perfectamente, ¿sí?, que ser siervo del Señor no iba a ser fácil, pero aceptaban ellos el reto que venía delante de ellos. Entonces la palabra de nuevo, hermanos, significa energía, valor, ánimo, vigor. ¿Para qué? Para lograr el objetivo que traían en mente: predicar a Cristo crucificado. Ojalá también tengamos nosotros eso, hermano. Que tengamos, hermano, energía, hermanos. Que vayamos con ganas, hermano. Y hablemos a las personas de Cristo. Y más en estos tiempos, hermano. Mes de diciembre, hermanos, se corre un peligro tremendo, hermanos, por los festejos que se están dando. Y es cuando, hermanos, se nos complicaría un poquito más. Pero aún así, hermanos, si predicamos la palabra con energía, con valor, con ánimo y con vigor, hermanos, sabiendo quién está con nosotros, pues pase lo que pase, hermano, hagan lo que hagan contra nosotros, debemos de tener esa confianza que tuvieron Pedro y Juan. ¿No les parece? Tener esa confianza, hermanos. Porque dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Hermanos, en ocasiones, al presentar el Evangelio del Señor, la palabra del Señor, en ocasiones vamos a ser rechazados. No van a querer escuchar el mensaje del Señor. Y tal vez nos llegue a poder pasar lo que le pasó a Pedro y a Juan. Pero vuelvo a decir, no estamos exentos de llegar a ese punto cuando empiezan a despreciar y rechazar la palabra del Señor. Si al Señor, siendo el Señor, lo rechazaron, pues ¿qué esperamos nosotros de la gente? Hermana Trini, ¿qué esperamos nosotros de la gente? No me traigas ahorita ese mensaje. Ahorita estoy de fiesta, es diciembre. Déjame disfrutar, déjame gozar, déjame poner esto y poner aquello, que mi casa se vea tan bonita como las demás. No, hermano. Vamos a ser atacados, hermanos, simplemente cuando vean que tu casa no luce como las demás casas. Que vean que se marca la diferencia. Hablo en lo material. Pero aún así, debemos nosotros de predicar la palabra. Debemos de hacerlo para dar fruto y hacer crecer la iglesia del Señor. También el hermano hablaba de crecimiento en la mañana. Pues es importante, hermano, poner atención a lo que los hermanos también nos están enseñando, porque todos aprendamos de todos, ¿no? Es importante, hermanos, llevar fruto para el crecimiento de la iglesia del Señor. A Pedro y a Juan los encarcelaron, hermano. La pregunta es, ¿por qué los encarcelaron, hermano? Exactamente, hermano. Los encarcelaron, hermanos. ¿Por qué?
porque no les gustó, hermano. Dice, hermano, la palabra de Dios. Más adelante, hermano. Dice, la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Todo esto, hermanos, de predicar y padecer por el Señor iba a traer bendición. Pero a Pedro y a Juan, hermanos, los encarcelaron por este motivo, hermanos. Dice entonces, verso 17 del capítulo 5, hermanos. Vemos. Dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos, echaron mano a los apóstoles y pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles dijo, y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Hermanos, ellos estaban seguros de que Dios los iba a ayudar, de que Dios los iba a proveer y de que el Señor los iba a fortalecer, hermanos. Cuando uno predica, hermanos, debe de hacerlo con esa confianza, que el Señor estará con nosotros para fortalecernos en esos momentos difíciles. De verdad, hermanos. ¿Qué hicieron, hermanos? Cuando fueron puestos en libertad. Ok, los apresaron, se los llevaron, los encarcelaron, pero ¿qué pasó, hermano? En ese lapso de tiempo que ellos estaban en la cárcel, hermano. Hechos 4:23, hermano. Dice la palabra de Dios. Dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, hermano. ¿Sí? Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios. Hermanos, lo primero, hermanos, que sucedió, hermanos, es que el Señor los ayudó. Los puso en libertad, hermano. Porque dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, hermanos. Es decir, hermanos, que apenas Pedro y Juan, apenas fueron puestos en libertad, fueron con los suyos, es decir, fueron con la iglesia. Fueron con la iglesia, porque nosotros somos la iglesia, hermano. Sí, ya es aquí donde nos damos cuenta que Pedro y Juan fueron con la familia en la fe inmediatamente a contarles todo lo que les había sucedido, hermano. Pero ahí hay una gran enseñanza, hermano. Ahí hay una gran enseñanza, hermanos. ¿Qué hizo la iglesia, hermano? Versículo 24, hermanos, ahí lo dice. Ellos habiendo oído, dice lo que hicieron, hermano. Alzaron unánimes la voz a Dios. Hermanos, la iglesia, hermanos, estaba orando a Dios. Mientras que Pedro y Juan estaban encarcelados, pero vemos la historia, hermanos, donde a ellos, hermanos, el Señor los ayudó. Mientras la iglesia estaba, ¿qué? Orando por ellos. Ahí está, hermanos, esa unidad, esa comunión como iglesia del Señor. Mientras usted está sufriendo, mientras usted está padeciendo, la iglesia está orando por usted y por mí. Eso fue lo que hizo la iglesia, hermanos. Sabían lo que les había acontecido a Pedro y a Juan, hermanos. Ellos habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, fíjense, hermanos, ¿cómo es que reconocen a Dios, hermano? Dicen, soberano Señor. ¿Ya está, hermano? Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Por qué no? Porque por boca de David tu siervo dijiste, porque se amontinan las gentes
y los pueblos piensan cosas vanas. ¿Sí? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Sí, hermano. Todo aquel que persigue a un siervo del Señor, a un discípulo del Señor, ¿está siguiendo a quién? Está dañando, hermanos, y va contra el Señor. Eso es lo que está pasando. Entonces, hermanos, tengamos la confianza de que si alguien, hermanos, viene contra nosotros, ¿sí? Para querernos, hermanos, hacer daño, o quizás encarcelarnos como a Pedro y como a Juan, tengamos la confianza misma que tuvo Pedro y que tuvo Juan. Tengamos, hermanos, esa confianza, hermanos. ¿Por qué? Porque lo que la iglesia hizo, hermanos, es que se juntaron, hermanos, y unánimes alzaron la voz, ¿sí? Y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Es decir, clamaron a Dios por ayuda, clamaron a Dios por auxilio, clamaron a Dios porque la situación, hermanos, estaba siendo difícil para ellos. Pero Pedro y Juan, confiados en que el Señor los iba a librar, lo cual sucedió. Lo cual sucedió. Es cierto que va a haber preocupación de parte de nuestros hermanos. Somos la familia en la fe. Y si un miembro se duele, ¿qué pasa? Todos nos dolemos. Cuando un miembro sufre, la iglesia también sufre. Pero la iglesia, hermanos, hace su parte y no deja solo a su hermano o a su hermana en Cristo. ¿Qué es lo que hace? Se juntan y oran a Dios pidiendo ayuda, pidiendo auxilio, pidiendo socorro y pidiéndole al Señor que les dé la libertad. Y eso fue lo que sucedió. Su oración fue escuchada, hermanos. Así, hermanos, va a pasar con nosotros. El día que estemos en una situación difícil, no se nos olvide que cuando la iglesia se da cuenta, lo primero que va a hacer es juntarse y orar a Dios por esa situación que usted o yo estemos viviendo. Y la oración del justo, ¿qué? Puede mucho, ¿no? Puede mucho, hermanos. Ellos, como iglesia, pidieron al Señor, ¿sí? Pedro y Juan estaban ahí encarcelados, pero gracias, hermanos, a que el Señor intervino y todo cambió, hermanos, para Pedro y para Juan y también para la iglesia. Estaban muy contentos de ver a Pedro y a Juan fuera de esa prisión. Pero la palabra de Dios nos dice, hermanos, que cuando ellos salieron, siguieron predicando el evangelio, siguieron predicando la palabra, hermanos. Nada los detuvo, hermanos. Si lo que le estaba pasando, que el Señor los libertó, pues ¿qué más pudo haberles pasado? Ellos no les importaba, siguieron predicando la palabra, porque esa era la comisión que el Señor les había dicho. Y hacer discípulos a todas las naciones. Ese era el propósito y se tenía que cumplir. Por eso el Señor, hermanos, los ayuda para que sigan adelante y que no tengan temor. Hermano Ariel, lo van a encarcelar, hermano, por la causa de Cristo. Dice, hermano, pues soy abogado, me defiendo, ¿no? No, pues tenemos al mejor abogado, Ya lo tengo. que es el Señor. Hermanos, en esos momentos difíciles es cuando no debemos de perder la cabeza. ¿Qué voy a hacer? Me quieren matar, me quieren llevar a tal parte. No importa. ¿Qué importa que nos lleven? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
En mi fe está puesta en el Señor. Pase lo que pase, no temeré mal alguno. Dice, hermanos, un pasaje que le gusta mucho al hermano Rani, Jeremías 33, que siempre lo dice el hermano cuando pasa aquí al frente. Dice Jeremías 33, 3, dice de esta manera: clama a mí, que fue lo que hizo la iglesia. Clamaron a Dios, oraron a Dios, pidiendo ayuda, socorro, auxilio, y Él los escuchó. Y dice Jeremías: clama a mí y yo te responderé. No solamente eso, dice: y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En pocas palabras, cuando oramos al Padre a través de su Jesucristo, hermanos, surgen grandes maravillas, hermanos, en los hijos de Dios. Eso es lo que sucede, hermano. Sí, hermanos. Pero ¿qué más, hermanos, sucedió, hermanos? ¿Qué más sucedió? Es que llamaron al Señor soberano. Dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hizo el cielo y la tierra y el mar. Soberano significa, ¿sí?, que ejerce o posee la autoridad suprema. Pero también, hermanos, eleva, hermanos, la excelencia y el poder de nuestro Señor Jesucristo al sacarlos y liberarlos de la cárcel en lo que los habían puesto. Sí, hermano. Declarando que el Señor es dueño de todo y que Él está sobre toda circunstancia. El Señor está sobre todo peligro. El Señor está al pendiente de sus hijos, porque es su iglesia, porque la ama y porque la protege desde el momento que inició. En Hechos 2, 36, sermón de Pedro. El Señor, hermanos, es el que está velando también por los suyos. Los está cuidando. Y cuando vemos el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, hermanos, ¿por qué decimos, hermanos, que el Señor se preocupa por los suyos? Lo dice claramente el Señor. Dice, hermanos, la palabra de nuestro Dios. En Juan 17, hermanos, mire lo que nos dice la Escritura. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió. ¿Acaso no estaba viendo el Señor? ¿El Señor no sabía, hermanos, lo que estaba sucediendo con Pedro y con Juan? Por eso, hermanos, es que viene la ayuda, viene el socorro, viene el auxilio y la protección del Señor. ¿Para quiénes? Para Pedro y para Juan y para todos aquellos discípulos del Señor. Esteban, siendo apedreado, hermanos, dice que miró al cielo y los vio abiertos y vio al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre, hermano. Y Saulo lo palpó y lo vio, hermano. ¿Cuántos, hermanos, cuántos cristianos perdieron la vida por predicar el Evangelio? ¿Cuántos cristianos perdieron la vida, hermanos, por predicar a Cristo crucificado? Que esa es la principal responsabilidad de todos nosotros, predicar a Cristo y nunca dejar de hacerlo.
aquellos cristianos, hermanos, que fueron llevados ante el Coliseo, hermanos, desgarrados por aquellas piedras. Y no retrocedieron, no negaron su fe. No, hermanos, prefirieron, hermanos, ser despedazados, prefirieron ser desgarrados, devorados por aquellas piedras, hermanos, pero sabían, hermanos, que aún después de muertos, el Señor les dará lo que Él prometió. Dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, hermano. Esa es la ganancia, hermano. Aunque ellos sufrieron y perdieron la vida, hermanos, de muchas maneras, ellos confiaron en el Señor, hermanos, y no cambiaron su fe por nada, hermanos. Hablábamos de los 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego, fieles al Señor, pues que lo vamos a echar en el horno, no importa, y lo vamos a calentar 7 veces más, no importa. No serviremos a la estatua que has edificado, que has levantado, oh reino por nosotros. No nos vamos a inclinar ante ella. Prefirieron mejor ser echados al horno de fuego, pero fieles al Señor. Y le dijeron a la reina Juana, Dios nos librará de ese horno. ¿Y a cuántos miraba el reino con nosotros? Ya no miró 3, miró 4. Y a partir de ahí, hermanos, vino la honra y la gloria para Dios, porque el reino con nosotros hizo un decreto, hermanos, y tenía que cumplirlo, hermanos. Y el que no obedeciera al Dios de los hebreos, iba a ser ¿qué? Muerto. ¿Hasta dónde llegó, hermanos, la fidelidad de esos 3 grandes hombres hebreos? Sadrac, Mesac y Abednego. Eso nos lleva, hermanos, a pensar y a meditar y a reflexionar que donde nos pongan, si es para mal, no importa, si es por causa del Señor, adelante, haga lo que tenga que hacer con mi persona, pero no voy a renunciar al Señor porque usted me lo está pidiendo, no. Por eso es que estoy convertido, pero bien convencido del paso que yo he dado, hermanos. Soberano significa, hermanos, que ejerce o posee la autoridad suprema, elevada y excelente, hermanos, y que jamás puede ser superada por el hombre aquí en la tierra. Sí, hermano. Y que nuestro Dios, en cualquier circunstancia, Él puede hacer lo que quiera con sus hijos y los va a ayudar, no nos va a abandonar. Es cierto que vamos a ser puestos a prueba, como le pasó a estos 3 jóvenes hebreos. Hicieron la prueba, su fidelidad, y no flaquearon. Por eso, hermanos, debemos de estar nosotros con esa confianza, hermanos. Dice Romanos 8:26. Romanos 8:26, hermanos. Dice la palabra de Dios. 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Sí, hermano, en esos momentos, hermano, que nos encontremos, situación difícil como la de Pedro y como la de Juan, o como de aquellos cristianos que murieron por la causa del Señor y fueron fieles hasta la muerte, vamos a tener las promesas que el Señor nos hace. Y sabemos, hermanos, también que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados, hermanos. Sí, hermanos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas, no unas cuantas, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que confían, sí, en sus propósitos son llamados. Fuimos llamados, hermano, como los discípulos.
para una gran comisión, para una tarea no fácil. Para Moisés no fue fácil sacar al pueblo de Israel, pero Dios le ayudó. Para Josué, después de que muere Moisés, tampoco no fue fácil, hermanos. Ahora él lidiar con todo carácter de cada uno de los del pueblo de Israel y luego llevarlos hasta la tierra prometida, tampoco fue fácil, pero tenía que cumplir con esa misión, porque a él se le dijo, sí, como estuve con Moisés, estaré también contigo. Solamente que te pido que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Hermanos, Dios, cuando ve una injusticia que viene hacia sus hijos, Dios ya tiene las armas preparadas, como le sucedió a Pedro y a Juan. Dios ya tiene todo preparado, hermanos. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Dice, ¿para qué? Para daros el fin que esperáis. Eso es lo que dice, hermanos, la palabra de Dios en Jeremías capítulo 29, versículo 11, hermanos. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos tampoco son vuestros caminos. Y el Señor, hermanos, traerá paz en los momentos difíciles. Pero el Señor dijo, mi paso os dejo, mi paso os doy. No la doy como la da el mundo, hermanos. La paz del Señor es mucho más hermosa. De verdad, hermano. La paz que el Señor ofrece es más, porque después del sufrimiento, hermanos, viene el gozo. Después de haber padecido por el Señor, no te preocupes, vas a tener una mejor vida que la que estamos viviendo en esta tierra. Que estás pasando por momentos de tribulación, momentos difíciles por causa del Señor, no te preocupes, el Señor traerá paz a tu vida. ¿Qué sucedió, hermanos, cuando la iglesia oró, hermanos? Dice en Hechos 4:31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, hermano. Lo fuerte de la oración, ¿verdad? Dice, tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. O sea que nadie los detuvo. Salieron de la cárcel y siguieron predicando. No se detuvieron. Y termino con, hermanos, con Mateo 28:19, el pasaje que leíamos ahorita. Dice Mateo, hermanos, 28, 19 y 20. Dice, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Pasaje muy conocido. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ellos lo entendieron muy bien, hermano. Pedro y Juan y todos sus discípulos, hermano. Lo entendieron a la perfección. Es importante entonces, hermanos, entender, hermanos, todo esto. Acuérdense, hermanos, hoy la iglesia, hermanos, necesita acción. Porque el Señor lo pide, no lo pide los amados. Dice, hermanos, Hechos 26. Pero levántate. Dice, hermanos, pero levántate a Pablo, hermanos. Levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro
y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Pero para qué? Dice el Señor, ¿para qué? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Dígase, hermano, levántate, levantémonos, hermano, y pongámonos sobre nuestros pies, porque para esto, hermanos, el Señor nos llamó también a nosotros. Es cierto que venir a la reunión, hermanos, sí, está bien. Hay que venir a alimentarnos de la palabra de Dios. Pero, hermanos, necesitamos levantarnos, poner en práctica lo que hemos aprendido, que la gente sepa quién es el Señor Jesucristo y lo que puede encontrar en Él una vez que lo toman como su único Salvador. Pedro y Juan, hermanos, ¿lo entendieron? Nosotros, hermanos, ¿qué estamos haciendo? Es cierto, hermanos, que tenemos mucho en el cristianismo, pero se nos olvida, hermanos, la gran comisión. Estoy aprendiendo mucho de la palabra de Dios. Me estoy empapando mucho de la palabra de Dios. No dejo de venir los martes, no dejo de venir los jueves, no dejo de estar aquí los domingos. Aquí estoy aprendiendo cada vez que vengo. Pero la práctica, hermanos, esa es lo importante. El Señor llamó a sus discípulos, los preparó. Ellos vieron las señales, prodigios y todas las cosas que el Señor hizo. Pues eso, hermanos, que ellos vieron, que ellos palparon, tenían que predicarlo cuando el Señor ya no estuviera con ellos. Por eso les dijo, quedaos en Jerusalén hasta la llegada del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos con ese Espíritu Santo, hermanos, iban a recordar todo lo que el Señor les había dicho, hermanos. Cuando venga el Consolador, el Espíritu, de verdad, hermanos, Él los guiará, les enseñará y les recordará todas las cosas que Él, hermanos, les había enseñado. Nosotros tenemos también, hermanos, ese Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Dios, tenemos el Espíritu Santo, hermanos, el que nos guía, hermanos, para poder llevar el mensaje del Señor. ¿Que no va a ser fácil? No, nunca va a ser fácil, hermano. Nunca va a ser fácil, pero podemos empezar a hacerlo. Y a pesar de lo que venga, tenemos nosotros, hermanos, que estar preparados, ¿sí? Para pedir auxilio, socorro y fortaleza, como Pedro y como Juan. Dios lo bendiga, hermanos. Y gracias. Adelante, hermano. Perdón, 198, cantos espirituales. Todo aquel que oye. 198. Todo aquel que oye vaya a proclamar salvación de gracia, lléguese a aceptar. Al perdido mundo debes anunciar y al Salvador Jesús. Todo aquel que cree debe procurar esta buena nueva siempre predicar, que Jesús delante quiere perdonar y al Salvador Jesús. Todo aquel que quiere vaya sin tardar, franca está la puerta y podréis entrar. Cristo es el camino al celeste hogar y al Salvador Jesús.
siempre predicar que Jesús de balde quiere perdonar y al Salvador Jesús. Firme la promesa, oye pecador, ¿quieres tú la vida? Mira al Salvador. Él a todos llama con divino amor, y al Salvador Jesús. Todo aquel que cree debe procurar estas buenas nuevas, siempre predicar que Jesús de balde quiere perdonar y al Salvador Jesús. Nuestro Dios ha dejado estatutos, ha dejado ordenanzas, ha dejado preceptos, ha dejado la ordenanza para todos aquellos que hemos obedecido el Evangelio, aquellos que hemos sido bautizados en las aguas del bautismo. Seguimos en este momento adorando, cantando, orando, y es momento de aquellos hermanos que no estuvieron por la mediodía, que no pudieron tomar la cena del Señor. Este es el momento. Sabemos que la cena del Señor es una institución que Él mismo instituyó para la iglesia de Él mismo. Así es que este es el momento en el cual nuestros hermanos han de participar de ello, del pan sin levadura, del jugo de uva y también el otro mandamiento que es la ofrenda para los santos. Dice así en el capítulo 11 de Corintios, primera de Corintios, en el verso 23 en adelante: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Dice: hacer esto en memoria de mí. Asimismo asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Así es que el pan y el jugo son unos elementos que ayudan a recordar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. El pan y el jugo ayuda a recordar la sangre, aquella preciosa sangre que derramó en la cruz donde Él murió. Y esto es anunciado cada primer día de la semana. Se anuncia, el propósito es de anunciar su muerte, su resurrección y su segunda venida. Así es que con esto recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su segunda venida. Vamos a orar por el pan sin levadura, hermano Jesús, por favor. Padre nuestro, eterno Creador, alabado sea su nombre por los siglos. Eterno Padre, gracias damos por la vida y la salud, eterno Dios, y por la oportunidad que usted nos da de estar aquí en este lugar para cumplir nuestros mandamientos. En estos momentos, eterno Padre, le queremos pedir la bendición del pan sin levadura, el cual, eterno Dios, con él, hacemos memoria, eterno Dios, del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que murió en aquella de la cruz. Pedimos la bendición de ese pan y la bendición de sus hijos que participaron de este mandamiento, pues en el nombre de Cristo Jesús le pedimos todo esto. Amén. Amén. Amén.
Ahora vamos a orar por el jugo de uva. Vamos a orar. Padre nuestro, que moras en el cielo y en todo lugar, pedimos, Padre, bendición por cada uno de nuestros hermanos que han de participar del jugo de uva para recordar la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo de Roma de la Cruz. Pedimos bendición por ellos, por el jugo de uva. En nombre de Cristo se lo estamos pidiendo. Amén. Amén. Voy a terminar con esto de la cena del Señor con unos versículos más que dice aquí en el capítulo 11, verso 27, dice: de manera que cualquiera que comiese este pan o bebiese esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Esto discerniendo cómo debemos participar delante de la presencia de nuestro Dios. Eso es de cada uno, discernirlo. Tenemos que ver bien lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros y que no lo hagamos a la ligera, que lo tomemos con seriedad y que acordémonos que nuestro Señor Jesús dio la vida por cada uno de nosotros y no es cualquier cosa, y vino a salvarnos a nosotros para todos aquellos que creemos en Él y en la venida que está por venir próximamente, y esperando que Él nos encuentre aceptos delante de sus ojos y podamos estar con Él en la ciudad celestial prometida por Él mismo. Vamos a pasar ahora a otro mandamiento, el cual es la ofrenda para los santos, en la cual nosotros, algunos trabajamos, algunos hemos, de alguna manera o de otra, nos remuneran por nuestro trabajo. Debemos de apartar algo, según hayamos prosperado, y poniéndolo de todo corazón, no con tristeza, porque nuestro Dios ama al dador alegre, no esperando nada a cambio, sino Dios suplirá
la necesidad de cada uno según Él quiera darnos. No es según nosotros le pidamos, porque Él sabe las necesidades que tenemos. Y aquel que no lo puede hacer por esta ocasión, pidamos a nuestro Dios para que posteriormente pueda cumplir con este mandamiento. Y sabemos que es la ofrenda para los santos. Y sabemos de antemano qué es y para qué rubro se le da. Y aquel nuestros hermanos que administran, pidamos por ellos, al contrario, para que sepan distribuirlo equitativamente a la obra misma del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que la ofrenda para los santos. Pase a orar, hermano Jesús, por la ofrenda, por favor. Oremos. Padre nuestro, eterno Creador, nuevamente nos dirigimos en su presencia. Eterno Padre, en estos momentos, eterno Dios, pidiendo la bendición de la ofrenda para ser levantada. Rogando, eterno Padre, que usted bendiga grandemente a sus hijos que participarán de este mandamiento con su fuente de ingreso. Rogando a Dios que si alguno de ellos está en alguna dificultad con su economía, eterno Padre, usted provea, eterno Dios, para que pueda él solventar sus necesidades económicas y también, eterno Padre, para que pueda también cumplir con este mandamiento. Rogando, eterno Padre, también por los que lo administran, rogando a Dios que ustedes los cuide y los proteja, eterno Dios, para que todo se haga decentemente y así conforme a su voluntad. Eterno Padre, le pedimos todo eso en el nombre de Cristo Jesús, su Hijo y Salvador nuestro. Amén. Amén. Hemos concluido este servicio ahorita por la tarde, este mandamiento, y me da gusto porque al inicio del segundo servicio, ahorita por la tarde, el tercer servicio, estaba vacío, y bendito sea Dios que puso en sus corazones a nuestros hermanos, en un visitante que nos visita, que lleguen para adorar a nuestro Dios. Gracias por ello, porque le dan la honra y la gloria a nuestro Dios y no al descanso del cuerpo de cada uno de nosotros. Y gracias a la señorita Melissa de Argentina, que está aún conectada. Que Dios le siga bendiciendo y le siga poniendo en su corazón, que siga escuchando de la palabra de nuestro Dios y algún día pertenezca a la iglesia del Señor Jesús. Que Dios le bendiga grandemente. Hasta allá, hasta Argentina. Dios le guarde. Vamos a orar, mis hermanos, y nos veremos al martes, que Dios, vosotros, mientras que el Señor nos pueda ayudar en nuestras enfermedades y podamos caminar, pues hay que hacerlo, hay que buscarlo. Vamos a orar, mis hermanos, y quedaremos despedidos. Oremos. Padre nuestro, santificado sea su santo y bendito nombre, mi Señor. Una vez más nos elevamos hasta su trono de gloria para darle las gracias porque nos ha permitido a este pequeño grupo de sus hijos en este lugar estar alabando y bendiciendo su santo y bendito nombre, considerando también su santa y bendita palabra.
aprender de ella, para poder hacer las cosas que a usted le agradan, mi Señor. Le damos las gracias por ese amor que nos tiene, la paciencia que nos tiene, y le pedimos, le rogamos por nuestros hermanos que nos predican, que nos alimentan con su santa y bendita palabra, que les dé paciencia, les dé sabiduría, para que nos sigan deleitando con su palabra, y así podamos llegar hasta el fin de nuestra carrera, y hacer las cosas como usted quiere que sus hijos las llevemos a cabo, especialmente en este su día, que es usted establecido para que lo busquemos, para que hagamos conforme a su palabra, conforme a sus mandamientos, y poderle así siempre hacer las cosas bien, correctamente delante de su presencia, mi Señor. Le rogamos por nuestros hermanos que no pudieron estar aquí en esta tarde. Usted sabe los motivos, las razones por las cuales no están. Le rogamos que los bendiga, que les aumente su fe para que no dejen de congregarse, para que no dejen de venir a cumplir con el deber que tenemos como hijos suyos, congregarnos para alabar y bendecir su santo y bendito nombre, porque llegará el día en que no vamos a poderlo hacer por nuestro cuerpo, porque todo eso se va desgastando y se va a llegar el momento en que no podamos ya levantarnos de la cama donde dormimos, donde descansamos, y no vamos a poder acudir a este lugar para seguirle alabando, mi Señor. Así que debemos de hacerlo siempre, ahorita que podemos, agradarle, cumplir con sus mandamientos, y por eso le rogamos que nos ayude, nos haga unos buenos cristianos para poder cumplir con sus mandamientos y hacer las cosas que a usted le agrada que sus hijos llevemos a cabo. Le pedimos y le rogamos por nuestros hermanos que están enfermos. Usted los conoce sus dolencias, su tristeza que sienten también por sus cuerpos que están enfermos. Le rogamos por ellos que si usted, su santa y bendita voluntad, que salgan de allí, de donde están o están en sus hogares, déle su salud y su santa y bendita voluntad que ellos sanen, para que no dejen de congregarse, para que no dejen de hacerlo siempre, Señor, mientras que podamos hacer, cumplir con nuestro deber como cristianos, ser una buena imagen para su iglesia, para su pueblo, y poder cumplir nuestro deber. Le rogamos también por nuestras familias, por nuestros hijos, por el trabajo de cada uno de mis hermanos, aquellos que los tienen, bendígalos, y los que no tienen también bendígalos para que encuentren un trabajo y así puedan suplir sus necesidades para su familia. Le rogamos que nos ayude en nuestra vida diaria. Permítanos, ahorita que vamos a partir de su casa de oración, que nos lleve con bien a cada uno de nuestros hogares, y bendiga todos los planes que haya aquí en esta congregación. Bendiga a nuestro hermano que está al frente para que haga las cosas de acuerdo a su santa y bendita voluntad y de acuerdo a su libro santo. Los planes que hay para que todo salga perfecto y que lo ayude también a él a llevar las cosas bien. Bendígalo juntamente con su familia para que le vaya bien a mi hermano siempre y se esfuerce por estudiar, por enseñarnos, para que hagamos las cosas como usted quiere, mi Señor. Necesitamos de Él que nos alimente y también para que nos enseñen nuestras dudas que tenemos a veces en su palabra. Le rogamos que nos
bendiga, nos haga sabios, humildes, sencillos y temerosos también, mi Señor, y tener temor de su nombre y en su palabra hacerla bien, considerarla bien, para que así vayamos creciendo en nuestra vida espiritual y así ser una buena imagen para su pueblo, para su iglesia, y que usted se agrade de cada uno de nosotros. Una vez más le damos las gracias porque nos permitió la vida y la salud a cada uno de los que estamos aquí presentes, y bendiga nuestro regreso a nuestros hogares, que todos encontremos bien como cuando salimos de allí, y gracias por ese amor que nos tiene, la paciencia también que tiene para con nosotros, y le rogamos que nos siga ayudando siempre en nuestra vida diaria, y que su voluntad sea la que reine siempre en cada hogar de cada uno de sus hijos de esta congregación, y bendiga a su iglesia también en toda la faz de la tierra, mi Señor, ya que todas estas cosas, mi Señor, se las pedimos y se las rogamos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, y por él le damos las gracias. Amén. Amén. Bien, hermanos, nuevamente agradecemos a Dios por este feliz término que tenemos.